Estamos en el hogar de Nelson Quesada Cáceres, temuquense, un hombre que ha dedicado su vida a las comunicaciones, a las relaciones interpersonales y a las relaciones múltiples, que significa dedicarse a esto tan moderno, ¿no? Tan permanente como son las comunicaciones, y las comunicaciones audiovisuales. Y dentro de eso, Nelson, siendo temuquense, tengo yo la percepción de que desde muy pequeño sintió esta atracción por la radiotelefonía y después por la televisión. Yo pienso que esto se elaboró en ti desde niño. Tengo esa percepción. Mira, gracias a ti, gracias también al diario, que por ese motivo estamos tú acá. La radio en esos años, cuando yo era joven, yo completé, sacábamos la cuenta el otro día, como 50 años en este ámbito ya. El otro día cumplí mis primeros 69. Yeah. Hace 50 años la radiotelefonía en Temuco y en el país era distinta un poco a lo que es hoy día, era más importante, era el único medio junto con la prensa escrita, y eso llamaba poderosamente la atención. Era nuestra fuente de música. Exactamente. Era nuestra fuente musical. Recuerda que nosotros grabábamos de la radio. Sí. Cuando aparecieron las primeras radios en frecuencia modular, era una maravilla porque sonaba todo tan lindo, y daba pena cuando el locutor interrumpía un tema musical que estábamos grabando. Comprábamos cassette, etcétera. Entonces, la radio era el vehículo en que conocíamos a nuestros artistas preferidos. No se soñaba con que vinieran al Monticello en Santiago. No soñábamos con esas cosas, ¿te fijas? Entonces, y por supuesto que desde niño, aunque yo vivía en el campo, cerca de Valdivia, ahí me crié, y yo escuchaba radio Sago de Osorno, escuchaba radio de Valdivia, y eran las épocas de las grandes cadenas nacionales. Se escuchaba la Portales, la Minería, que uno, ¿te fijas? Escuchábamos radio en onda corta en ese tiempo, algunos que nos gustaba este tema. Entonces, era un mundo novedoso, atractivo, y cuando ya en Temuco me fui a Temuco a estudiar, enseñanza media, comenzó a nacer esta idea, digamos, de la radio. Y nace también de manera un poco casual. Yo estudié en el grado técnico profesional de la Universidad Técnica del Estado, de enseñanza media, que está en calle Balmaceda, al lado del cementerio y frente a la cárcel. No sé si es bueno eso, pero ahí están, y todavía está como una escuela industrial. Y ahí había una radio, la Radio Universidad Técnica del Estado de esos años, tenía una radio universitaria. Yeah. Recuerdo que mi profesor de lenguaje, el señor Rifo, no recuerdo hoy día el apellido, o sea el nombre, era el director de la radio, y en alguna oportunidad me invitó a la radio ahí a conocerla, primera vez que entraba a una radio, y aunque era una radio universitaria, tenía ya la magia de eso. Pero posteriormente, ya cuando comencé en radio, fue por una invitación de un señor que se llamaba Armando Garrido Cancino. ¿A raíz de qué recibe esa invitación de don Armando? Yo creo que fue porque conocí a su hija. Ya. Está enfrente a la cámara ahora ahí. Ella es. Sí. Entonces, pero yo estudiaba en la universidad en esos años. Y a lo único que yo podía entrar a trabajar a la radio fue en un período de tiempo, en un semestre, en que pude agrupar mis asignaturas, mis ramos en la mañana, y me quedaba gran parte de la tarde libre, digamos. Eso que se le llama ventanas en la universidad. Entonces, entré a la radio, pero hacer lo que yo podía hacer, y la única posibilidad era hacer el aseo. Claro. Como en mi casa me habían enseñado a limpiar vidrios, a limpiar el baño, a encerar, ¿cómo se llama esta cosa? A virutillar, te fijas, todo era con cera, con chancho de palo. Entonces, entré de auxiliar a la radio, estuve un mes de auxiliar haciendo el aseo. Esa radio está ubicada en Montt, Ñelol de Temuco, está ubicada en calle Montt, un edificio que se quemó en los años después. Estaba en un segundo piso y tenía una escala pero kilométrica de madera nativa, preciosa, que tenía que brillar como un espejo.
Bueno, entonces, no era menor eso. Y en ese mes en que trabajé como auxiliar en Radio Ñelol, aprendí a controlar. La gente fue sumamente gentil. Y ya después de ese mes que vino vacaciones de invierno, vino la nueva carga horaria de la universidad, ya no me quedaban horas libres dentro de la tarde. Ya después lo único que pude hacer fue hacer horas de radio controlador, pero en la noche. Y hacer algunos reemplazos. Y por supuesto, el sábado y domingo, esos eran mis días de radio. ¿Y Ñelol transmitía toda la noche? No. Ya, cerraba transmisiones. Cerraba primero a las 12 de la noche y después a las 2 de la mañana. Lo más extenso fue a las 2 de la mañana. Todas las radios funcionábamos así. Y bueno, entonces empecé a hacer horas de radio controlador. Horas de radio controlador. Eso durante toda mi carrera. Y el sábado y domingo eran míos. Claro. Eso obviamente eran mis horarios de trabajo, porque ahí podía trabajar. Así fui entrando en ese ámbito, y también conocí, seguramente a través de mi suegro, a Alfonso Zúñiga Fontecilla, un diácono y gran periodista. Él estuvo incluso trabajando en la Deutsche Welle en Alemania, en una beca, un tipo muy, muy capaz. Y él era el director del Departamento de Comunicaciones Sociales del Obispado de Temuco. ¿Y el obispo era? El obispo en ese tiempo, primero era don Bernardino Piñera, con quien lo conocí un poquito, pero básicamente don Sergio Contreras Navia, que fue el obispo con el cual trabajé muchos años. Entonces él me invitó a trabajar al Departamento de Comunicaciones Sociales del Obispado a elaborar programas para radio, que se enviaban a diferentes radios de la diócesis, de diócesis de Temuco. Eso me duró 17 o 18 años con Alfonso, digamos, un periodista magnífico, y él un hombre de radio toda la vida también. Claro. Él junto a mi suegro son los fundadores de la Radio Ñelol. Entonces sabían mucho. Yo de ellos aprendí lo poco que manejo. Y era otra época. Era una época que a mí me acomodaba mucho, porque era una época en que se cuidaba mucho el lenguaje. Exacto. Se tomaba muy en serio el tema. La dicción, qué sé yo, la modulación, la entonación, la inflexión. Y los matices de cultura. Exactamente. Digamos, el comunicador... No se podía abrir la boca si no se sabía de qué se estaba hablando en el fondo. Entonces, cuando uno preparaba un programa, tenía que prepararlo muy bien. Existían los libretos, una cosa que hoy día es arcaico, ¿no? Que para los jóvenes de hoy día eso es una hojita donde uno escribe todo lo que va a decir. Libreto escrito en las máquinas de escribir. Claro, las Underwood, las Olympia y todo eso. En televisión también existe el script, ¿no? Que hoy día eso se usa todavía, que es el libreto de imágenes. Y no te olvides que aparte del texto que uno tenía como locutor o como comunicador, el control tenía la copia. Claro. Era venía entonces el corte musical. Se hacían cortinas musicales, se mantenía música de fondo para optimizar el mensaje, ¿cierto? Depende, para la calidez que tiene la radio, que no lo tiene ningún otro medio. Claro. Entonces, era con papel de calco. Claro, exactamente. Bueno, me tocó hacer mucho de eso. Sí, claro, bueno, además en tu área tú estás metido en la prensa, ¿para qué decir? Bueno, entonces la radio era distinto, se tomaba muy en serio, participaba mucha gente en la radio, trabajaba mucha gente, y las cosas se hacían con tiempo, se hacían muy en serio, y había que documentar, y había que aprender mucho. En áreas que a mí no me costaba para nada, pues no me costaba nada leer, no me costaba nada escuchar música. Teníamos programas de música clásica. ¿Te fijas? Cosa que hoy día, digamos, además de Lamberto, fue no sé quién más hará esa locura, digamos. Claro. Entonces, había que, cuando se presentaba un concierto, había que conocer de qué se estaba hablando. Claro. Entonces, y palabras que nadie entiende hoy día, como Kegel, ¿qué cosa es eso? Debe ser el apellido de alguien. Entonces, Opus, debe ser el amigo de Kegel. Entonces, bueno, había que formarse. Entonces, era una época muy bonita y muy importante. La radio era muy importante, era el medio más importante. Cuando llegó la televisión, cuando en Temuco estaba el canal nacional, el único canal que transmitía algunas horas al día. Luego llegó el Canal 13 y otros canales más, como redes nacionales. Pero eran Santiago, puro Santiago, nosotros recibíamos la señal nomás. Entonces, cuando llegaron más canales de televisión, se pensó que la radio se moría. La radio ha pasado varias veces por eso, la radio me refiero como medio, ha pasado varias veces con ese problema que se muere. Y sin embargo, hoy, para los jóvenes,
Sin embargo, hoy los grandes medios de comunicación, como CNN, por ejemplo, acaba de inaugurar su CNN Radio. Por supuesto que en algo debe pasar, qué sé yo, Canal 3, etcétera. En fin, entonces la radio nunca murió, digamos, y nunca va a morir en el fondo. Hoy día, por supuesto, que los medios de transportar la señal son muy distintos. O sea, hoy día la Internet, digamos, ha venido a revolucionar todo, para bien y a veces no para tan bien. Pero la Internet permite muchas cosas ahora con muchísima más facilidad a como las hacíamos nosotros antes. O sea, ahora por teléfono podemos transmitir imagen y sonido. O sea, podemos hacer un despacho, digamos, con un teléfono celular a un canal de televisión. ¿Para qué decir en audio? Es mucho más fácil. Antes no, pues antes había unos equipos de comunicaciones, los handy, qué sé yo, que eran muy caros, con antenas repetidoras, y otras transmisiones mucho más anteriores eran las que se hacían lo que se llamaba por línea, que era una línea telefónica. Y o sea, tú me recuerdas los partidos de fútbol, sí, porque tuve la oportunidad de trabajar en El Ollo, en la parte deportiva, con Villegas y alguien más, en relato y comentario, información de cancha. Sí, ahí estaba. Entonces había Villegas, que llevarse un rollo de alambre, de cable, de alambre, y tenderlo, en fin. Claro, porque en la punta de ese rollo se instalaba un equipito amplificador y de ahí el micrófono, y ese cable llegaba hasta la caseta, y de la caseta a una línea telefónica que se conectaba para la red telefónica. Exacto. Entonces, cualquier transmisión exterior en radio se hacía a través de esas líneas, y todas las emisoras tenían hacia la Plaza de Armas una línea fija, hacia la Gobernación una línea fija. Entonces llegabas tú, instalabas tu amplificador nomás, o preamplificador se llamaban, y ponías pero había que tener esa línea física. Claro. Entonces había los técnicos de la radio, era normal que anduvieran con una escala arriba de un poste, amarrando los cables. Sí. Entonces, imagínate lo que era transmitir hoy día, no sé, desde el estadio aquí, Alberto Larraguibel, un evento, y tener que llevar un cable de hasta donde esté la radio. No, el cable lo teníamos nosotros fijo, directo desde los camarines y desde claro, la cancha, y desde la caseta de aquí del estadio Alberto Larraguibel a Radio Los Confines, claro. Y también después paralelamente a Voz de la Tierra. Claro. En cambio, hoy día tomas tu teléfono celular y te vas donde quieres y transmites lo que quieras. Me voy a las Olimpiadas de Francia y de allá. Claro. Sí, además que hoy día se puede transmitir en directo donde sea. Entonces, todo ha cambiado, ha evolucionado mucho el tema de las comunicaciones. Lo que no ha evolucionado siempre son las cosas, son las cosas que son ya la esencia misma de los medios de comunicación. O sea, la radio sigue apelando a la afectividad de las personas, en fin, está el compromiso con la verdad, o sea, vienen ya los otros conceptos que son inherentes a otras cosas muy distintas a lo que son los medios tecnológicos. O sea, eso se mantiene. Y en esos años, digamos, había mucho cuidado con la ética de los medios. Maneras. Mucho cuidado con la ética de los medios. O sea, un medio acusado de faltar a la verdad era gravísimo. Claro, gravísimo, no tan solo eso, gravísimo. Disculpa, Nelson, sino que también las groserías, el lenguaje grosero. No existía. La coprolalia nacional. No, o sea, de hecho eso era imposible, y hay historias de que por alguna cosa fortuita se filtraba en algún audio alguna palabrita que no correspondiera, y sin embargo y significaba la cabeza del hablante, digamos. Exactamente. Entonces exactamente. no se podía. Es decir, la radiotelefonía en aquella época era educativa también. Claro. Y educativa, informativa, y también era del pasatiempo. Claro. Pero junto con eso, no era un pasatiempo cualquiera, era un pasatiempo también dirigido con distinción, hablemoslo así. Claro. Y yo creo que la figura es para mí señera, porque lo escuché siempre, de don Armando Garrido, Cancino, a través de su programa Matinata. Eso marcó un hito importante en el Temuco, hablo del siglo pasado. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. Porque se demostraba la cultura, se demostraba también la información, y se demostraba a través de ello la entretención. O sea, era agradable recibir esas lecciones de cultura a través de la radio. Claro. Piensa tú que la radio la escuchaba adultos, jóvenes y niños.
En la época en que don Armando era director de la radio, Ñelol, teníamos un programa infantil. Y ese programa infantil era escuchado por los niños en sus casas. O sea, es como si ahora, digamos, miran el canal no sé cuánto, mirando un mono animado, pero todo otro era en radio, eran cuentos en radio, eran Exacto. cuentos. Ahora, todos los educadores sabemos la diferencia entre un cuento y un mono animado, o sea, lo que generan en la mente de un niño, digamos. Claro. Es como leer un libro, digamos, y ver la película, o sea, no hay ninguna comparación. Claro. Entonces, hoy día en que esto que estamos contando, que debe parecer casi ridículo para los niños o para los jóvenes, escuchar un cuento a través de la radio les parece una cosa muy rara. Claro. Pero si se hace la experiencia de poner a un niño frente a un relato de un cuento, con la calidad de los cuentos que se entregaban, que eran unas grabaciones extraordinarias, yo le aseguro a los papitos que nos están viendo, haga la prueba. Claro. Haga la prueba y se va a sorprender. Es como cuando le pone un libro en la mano a su hijo, se va a sorprender. Le va a cambiar el mundo. Ahora, junto con eso que tú apuntas en forma muy acertada, estaban en las tardes y en las noches los radioteatros. Claro. Ya, el radioteatro. Claro. Yo recuerdo haber escuchado en el radioteatro, por ejemplo, el doctor Givago. Sí. Ah, sí, pues. Claro. Y uno volaba con eso, claro, en el buen sentido de la palabra. Sí. Se imaginaba la tundra, la Siberia, todo lo que significó esa gran obra, ¿no?, del doctor Givago. Claro. Realizaciones muy bien hechas. Como si tú lees el libro, como si tienes un libro. O sea, claro. Te construye, ¿cierto? Construye la historia absoluta, el detalle más mínimo, ¿cierto?, de un personaje, de una situación, a través de la lectura. El adiós al séptimo de línea también se dio. Claro. Y uno hacía toda la campaña del Pacífico. Exactamente, claro. En épocas maravillosas. Y como te decía, también la música clásica se difundía muchísimo. Muchas charlas, mucha cultura. Entrevistados que daba gusto. Yo conocí a Paulo Neus con su hijo, que no me acuerdo cómo se llama, siempre era chiquito, en unos programas que hacíamos en el Hotel Frontera, lo hacía mi suegro, en la ruta del centenario, puede ser, sí, en la ruta del centenario, y traían, digamos, a la radio, pero a gente de primer nivel, digamos, de primerísimo nivel. Esto se hacía un almuerzo, ahí se entrevistaba, y eso era en Temuco, no era en Santiago. Claro. Entonces, hay mil cosas para que decir las campañas. Yo recuerdo un hecho que me pasó a mí dirigiendo la radio Emperador en Temuco. ¿Por qué se llamaba El Emperador igual que el concierto número 5 de Beethoven? No sé si sería por eso, porque mi querido amigo Alfredo Tiene, el dueño, no creo que le haya gustado esa parte. No sé por qué sería. En esa radio, que era una radio también un poco retro, de música orquestada más bien, para el Día del Árbol, un año, se me ocurre la idea de invitar a niños de diferentes hijos de amigos, para que ellos fueran a la radio, pero no solo a conocerla, sino que ellos manejaran la radio y supieran, y hubiera locutores, radiocontroladores, seleccionaran la música, hicieran publicidad a cosas como Boy Scouts, como Cruz Roja, que inventaran un texto, que vieran cómo se creaba un texto, cómo se hacía el trabajo creativo que se iba para hacer esas cosas, que vivieran un par de horas en una radio. Y el motivo principal era el árbol. Bueno, CONAF, también a puros contactos, nos regaló, no sé si 200, 300 árboles, que los regalamos afuera, en calle Francia, afuera en la radio en un momento dado. Bueno, muchos años después me he encontrado con personas, algunas que me ubican, otras, o sea, algunos amigos, otros no tanto, y me han dicho, óyeme, mi cabro chico se llevó el árbol para la casa, obligó a su papá a plantarlo en un lugar muy específico, y ahí está el árbol. Y pobre que no regaran el árbol, si alguien se olvidaba, si no estaba él, o que lo maltrataran, o cuando había que podarlo, que no lo vayan a echar. Oye, sus hijos siguiéndolo, y ahí está el árbol en mi casa, pues, se creció junto con mi hijo. Porque cuando a un niño chico tú le pones en sus manos esas cosas, eso funciona. Tú, como eres artista de la pintura, tú le enseñas a pintar a un niñito de 5 o 6 años, quítale eso después. Claro. Entonces, las cosas buenas que se ven, que se aprenden por eso que te entra por los poros, esas cosas buenas funcionan, se multiplican. Los niños lectores es porque han visto a sus papás leer.
Pero si los ven también viendo fútbol todos los fines de semana, bueno, ya sabe qué es lo que va a pasar con su niñito. Pues, si aquí no hay ningún misterio. Entonces, la radio era muy influyente en eso. Y era muy creíble. Sí. Era muy creíble porque los porrazos eran muy escasos. O sea, el maltrato de una información no correspondía. En fin, una campaña injuriosa no correspondía. Claro. Había mucho respeto, que es una palabra que hoy día está tan difícil de encontrar. Había mucho respeto, era un trabajo muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, y un poco eso es lo que traje después para acá, para Angol. Cuando vine para Angol. No, estamos saltando hartos años. Fíjate que mientras tú estás haciendo este relato, voy haciendo yo una especie de tejido mental así, respecto de las radiotelefonías. ¿Te fijas? De estas características que hemos conversado. Recuerdo perfectamente cuando se instala Radio Arauco de Angol, sede 146, y la trae un hombre de radio como fue Julio Basolo Aldea, ¿ya? Dueño de radio allá en Linares, en fin, en Talca también, talquino él. Y era un hombre también de características similares hacia don Hermando en esto de la capacidad para armar una radio con elementos, como te dijera yo, propios de aquella época. Claro. Insertó, por ejemplo, un concierto diario ya entre 1 y 2 de la tarde aquí en Angol. Yeah. Y tenía su lugar de transmisiones en una media agua en el fondo del Rosario, ¿ya? Entonces él decía sede 146, Radio Arauco de Angol, da inicio a sus transmisiones diarias a través de su antena irradiante sí, pues, ubicada en los terrenos del fondo del Rosario. Yeah. Y ahí estaba la casucha, claro, donde estaba el transmisor, estaba todo, sí, y estaba la locución. Y de ahí, yo recuerdo, emanaban los conciertos, eso, porque me atrajo inmediatamente. Eso en el año 56. ¿Ya? Ahí se inicia la radiotelefonía angolina. Naturalmente que ya nosotros, digo nosotros los angolinos, conocíamos la radio de Temuco, escuchábamos la cooperativa, las nacionales que llevaban, claro, Ñelol de Temuco, sí, en fin, éramos auditores de allá, y también de la agricultura de Los Ángeles, que llegaba en buenas condiciones, claro, acá, pero con ese estilo que tenían nuestras radios antaño. La radio antigua como esa y como otras dejaba una enseñanza que es muy simple y que yo también he aplicado a través de todo mi tiempo, todos mis años, como lo que están viendo ahora, digamos. Aquí no tenemos tecnología de punta ni hay una isla editora gigantesca, ¿no? Son equipos simples. Que el tema, el punto central es el mensaje. Excelente. No el medio. El mensaje, no el medio. Aquí tenemos un diario en que tú trabajas, ¿cierto? Nuestro diario Mayeco, que claro, muchos quisieran que tuviera más páginas, que fuera todo color, que fuera, no, dice, no es el punto. Si el punto es la solidez del mensaje que tiene este diario. O sea, el que nosotros lo leemos porque le creemos. A partir de la editorial. Claro, que son muy, muy buenas. Entonces, ese es el punto. Lo importante es el mensaje, no es el medio. No sacamos nada con tener una radio que llegue a 3 continentes o que llegue, no sé, a todo el país. Si lo importante es lo que decimos. Nosotros cuando yo partí con esto de la producción local de televisión, partimos con una cámara que se encontraba en el mercado, en cualquier parte, que mucha gente tenía en su casa, a lo mejor una mejor. Micrófonos de no sé qué tipo. Nunca me morí, ni nunca me endeudé, ni nunca vendí lo que no tenía por tener equipamiento de primer nivel y volverme loco porque salió el 4K y el 6K y el 8K ahora. No, si a mí lo que me importa es lo que se dice, lo que se muestra, claro, lo que se ve, lo que la gente recibe. Por supuesto, con un respeto técnico adecuado. O sea, una radio que no se escuche bien, obviamente no es el tema, pero se puede escuchar una radio en calidad normal, digamos, sin tener una parafernalia increíble. Entonces, mucho hoy día se ha perdido en muchos medios el mensaje.
importa más lo que se mueve. Es como los automóviles. Claro. Yo me encontré un día con un amigo que me contaba que se compró un Jeep que era anfibio, tenía el tubo de escape para afuera, así. Entonces yo le dije, bueno, te vas a meter al río Cautín, pero vaya a atravesar el Cautín por debajo, ¿para dónde te vas a meter? Vaya a atravesar no sé qué cosa, el lago Villarrica, ¿qué hay esa cosa? No, si ¿y para qué lo compraste? ¿Por qué quiero un auto anfibio? Entonces, el automóvil es un muy buen ejemplo. O sea, hay gente que no comen por un auto que es simple. Y si el vecino tiene otro, ¿te explica? Si el automóvil es un vehículo que nos permite, un elemento que nos permite movilizarnos, que tiene que andar bien, que tiene que funcionar, que tiene que dar las velocidades normales, o sea, que llegue a 120 es suficiente, que, en fin, que eso. Pero en los medios de comunicación ha pasado y sigue pasando mucho eso. Que la gran noticia es, qué sé yo, no sé, que hoy día están transmitiendo en 4K, por ejemplo. A mí me encantaría que la gran noticia es que contrataron a Patricio Bañado. Eso se lo agradecería a estos canales nacionales, por ejemplo. Eso me gustaría escuchar. ¿Te fijas? Eso, pero no lo otro. Retornando al aspecto familiar, Nelson, tú te casas con Beatriz. ¿Cuántos años ya de matrimonio? 42 años. 42 años. Yo siempre digo sí porque la mayorcita tiene 48, no, son bromas. 42 años. Tenemos y 2 hijas. Y 2 hijas, perfecto. Ahora, de esos 42 años de matrimonio, 33 se han vivido en Angola. Entonces. 33 aquí en Angola. Y de hecho, mi hija mayor llegó a como a quinto básico parece aquí en San Francisco. Y la chiquitita tenía 2 años. Así que también su niñez ha sido... Su vida ha sido en Angola, sí, básicamente. O sea, que somos angolinos, básicamente. Claro, eso es lo que te iba a decir. Sí, somos angolinos. En realidad, yo creo que nadie te pregunta dónde naciste. No, claro. Te considera claro. La comunidad... Ah, Nelson, sí, claro. Nelson. Y por lo que uno hace, o lo que uno ha hecho, o lo que ha pretendido hacer, o lo que desea hacer, digamos, básicamente por eso. Nosotros llegamos hace 33 años acá. Vine a hacer el proyecto de la radio Voz de la Tierra del Obispado de Temuco, por encargo del obispo de esos años, que encargó a la Fundación La Frontera, un organismo propio para que venga para acá. A través de ellos llegué yo, dirigí la radio un año o 2. Era un proyecto extraordinariamente bueno. La comunidad no sabe eso, porque ¿para qué se lo íbamos a decir antes? ¿Para qué vamos a decir cosas que no están? Lamentablemente había que recibir 3 aportes económicos para poder hacer realidad ese proyecto, pero lamentablemente recibimos solamente 1. Fue una época en que en el país dejó de estar en las prioridades internacionales de las agencias que apoyaban a Sudamérica con este tipo de cosas, como proyectos de radio, entonces los dineros quedaron más bien para la productividad, en fin. Entonces ya no pudimos tener los otros 2 recursos que habían estado comprometidos y que nos hicieron entrar al proyecto. Y fue lamentable porque con ese primer aporte, digamos, que fue muy significativo en todo caso, pudimos comprar el transmisor, un Lensa de buena calidad, instalar la antena, el mástil irradiante que está allá en la Arcadia, y comprar algunos equipos de estudio de buena calidad, qué sé yo, grabadoras de riel abierto, grandes, de tipo cocina se les llamaba, y eso nos permitió una gran cobertura territorial, que era el objetivo que tenía el obispo. Bueno, para eso quería que el mensaje nuestro de acá, que saliera de la capital de Malleco, llegara a gran parte del país. Y fíjate que cuando pusimos en marcha nuestro transmisor, algunas amistades de acá, que no recuerdo ahora el nombre, tuvieron la oportunidad de escuchar nuestra radio la tarde o noche en Los Ángeles, o sea, en Viña del Mar, por supuesto con dificultades. Otro en Puerto Montt, dijo que había en Puerto Montt, él sabía que estaba la radio, sí. No escuchaba en Puerto Montt, porque la radio está en el 55 del dial, que es el inicio del espectro radioeléctrico. Claro. Y esas frecuencias son las de mayor proyección. Nuestra antena es una antena de 150 y tantos metros, de las más altas del sur de Chile. Que era cuando Radio Los Confines tenía el 63 también. Claro, muy grande, claro. Cambió a 108 y varió. Exactamente, era mucho. Entonces, lamentablemente no se pudo llevar adelante un proyecto que era muy, muy interesante. En el fondo iba a ser una radio hecha por la gente de Angola.
O sea, el ámbito de salud no lo iba a decir yo como locutor, iba a haber gente de salud que iba a hablar de salud. Que si en el ámbito del productivo, de aquí arriba de la cordillera, que si yo, iba a estar seguramente Gonzalo Figueroa, que alcancé a contactarme con él. La radio iba a tener incluso un comité de apoyo, de retroalimentación, y que yo alcancé a hacer los contactos con algunas personas, y me parece que estabas tú también, en el ámbito de la cultura. Y me acordé ahora por Gonzalo, en que yo iba a reunir a un equipo de personas, a un grupo de personas de Angol, entre ellos Gonzalo Figueroa, por la cosa del campo arriba. Me acuerdo que estaba, por supuesto, Roberto Parán, estaba el hijo, estaba Bernardo Parán, en el ámbito de los agricultores. Por el comercio, el doctor Carlos Fernández en el ámbito de la salud, iban a ser consultores míos en el fondo, o sea, para poder asegurarnos de que la radio estaba cumpliendo el rol que le correspondía, íbamos a tener un grupo de personas cercanas a la radio, ¿cierto? Un comité al cual yo iba a acudir para decir, oiga, en salud estamos haciendo la pega, ¿no? O sea, estamos cubriendo las necesidades, ¿no? Estamos dando el mensaje. Estamos dando el mensaje, claro, que debemos dar. Entonces, y con este grupo de asesores. Exacto, y si no, cuéntenos ustedes dónde la estamos fallando. Claro. Entonces la radio no iba a ser de profesionales, de locutores, así, que si otros días, sino que la gente iba a hacer las cosas. O sea, a nivel de educación, lo mismo. Lo mismo. Íbamos a tener repetidores en todas las comunas de la provincia, con Handy. En todas las comunas, o sea, en el informativo nuestro, del Mediodía Central, íbamos a tener contacto directo con Coyipulli, con Purén, qué es lo que pasó allá, la noticia más destacada, porque íbamos a poner a Angol como la capital de la provincia de Mayeco. Claro. Pero que eso se sintiera todos los días. O sea, entonces, en todas las provincias de Mayeco íbamos a tener corresponsales, ¿cierto?, que nos iban a estar nutriendo de lo que estaba pasando a diario y en cualquier minuto. Entonces, en la línea musical era puros éxitos calados, le digo yo, de cuatro épocas. Incluso iba a meter un slogan que el mismo que lo usé en otra radio, yo creo que no se iban a enojar, se llama Uniendo Generaciones. O sea, ¿te fijas? Entonces, la idea era esa. Y con mucha participación ciudadana, muchísima participación ciudadana, esa era la idea. Entonces era una radio muy muy interesante donde íbamos a trabajar mucho con los estudiantes, por ejemplo. Claro. Con los estudiantes, con el ámbito de la cultura, para qué decir el ámbito del deporte. Entonces, lamentablemente ese proyecto no se pudo realizar y la radio nos faltó, digamos, mucho para poder llegar a eso. Pero la radio está ahí hoy día, y cuando conversábamos el otro día en casa, yo tengo la sensación grata, digamos, de que vine a Angol y fui parte de la construcción de una radioemisora que no existía y ahora está ahí, y eso me alegra, digamos, me alegra en esta época de la vida en que estoy, porque yo ahora me estoy retirando de las cosas, ¿no? Ya estoy jubilado, incluso el año pasado me jubilé, aunque sigo trabajando en educación, pero debe ser por muy poco tiempo, porque ya estoy como retirándome de las cosas. Y lo mismo con otras cosas más, como por ejemplo la televisión por cable, qué sé yo, sí. el canal 2 de TV Sur, son cosas que me tengo el agrado de haberlas hecho, de haberlas construido, ¿te fijas? Y haber sido el pionero en las emisiones de televisión local. Ahora, por supuesto, hay buenas emisiones locales, ahora tenemos canales que funcionan, no sé si a las 24 horas, pero tenemos una gran producción local de televisión, digamos, ¿te fijas? Que era el devenir lógico de las cosas, ¿no? Pero afortunadamente para mí, partimos con eso. Partimos con la televisión por cable, que hoy día ya también la televisión por cable está variando a otros ámbitos, ¿cierto? La cosa satelital, te pica va por otro lado, pero fueron cosas que no había en Angol. Claro. Y me tocó encabezarlas, y eso me satisface. Ahora, ¿será por eso que a nosotros nos ha ido bien en Angol con mi familia? ¿En qué sentido? En que creo que nos vamos a quedar acá, digamos. Lo más probable es que nos vamos a quedar en Angol. Y es porque la gente nos ha tratado bien también. Claro. Y es porque ha visto que hemos venido a hacer algunas cosas, sencillas cosas, están ahí, se ven, y estamos en una ciudad pequeña donde se dan valores como el agradecimiento, el reconocimiento, te fijas, la vecindad, claro. Esas cosas que en otras grandes ciudades no hay, por lo tanto se han ido perdiendo. Entonces, esas cosas las valoramos mucho nosotros. Claro, las valoramos mucho. Yo creo que este prestigio, porque de eso se trata también, de un prestigio consolidado de ustedes como personas dedicadas a las comunicaciones, ¿no? Se ha gestado en base a la verdad,
a la respetabilidad que se han ganado con el medio, a tratar bien a las personas, ya, a facilitarle también el acceso a las comunicaciones y entregando calidad de comunicación. Son todas esas combinaciones las que permiten de que, en el caso de ustedes, tuyo, Nelson, de Beatriz y del hogar como unidad familiar, tengan ese reconocimiento tácito así de la comunidad. No es mira y viene, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ya se va traduciendo en esa comunicación diaria que uno dice, va, me saludó este caballero, o me saludó esta señora, o esta señorita. Pucha, qué bonito. Sabes que yo pude comprobarlo en un momento difícil de mi vida. Digamos, yo tuve un ACV hace poquito, un accidente cerebrovascular, fue antes de la pandemia, era unos 8, no sé cuánto. Ya. ¿Sí? Y sabes tú que, bueno, afortunadamente salió todo bien, no tengo secuelas ni nada, pero llegué al hospital, mi familia me detectó esto y llegué al hospital, me llevó al hospital de inmediato. Una doctora me diagnosticó de inmediato, pero de inmediato, yo no olvido nunca el rostro de esa doctora. Y me dijo, tiene que irse a otro lado porque aquí no tenemos neurólogo, así que ya, pues arrendamos una ambulancia, qué sé yo, de Temuco, y nos fuimos al hospital mayor de Temuco. Y en la tarde, a las 6 ya estaba, 5 o 6 ya estaba hospitalizado. Pero esa misma tarde, ese mismo día, increíble la cantidad de personas que llamaron. Y de hecho mi teléfono no tenía mi hija mayor. Pero increíble personas llamaron. Yo siempre bromeo con eso ahora. Yo digo, yo ya sé quiénes van a ir a mi funeral. Los tengo anotados. ¿Te fijas? Y se refleja en eso. Y gente con la cual yo he tenido algún contacto en algún momento de nuestra permanencia acá en Angol, pero ni siquiera somos grandes amigos, ni mucho menos. Y sin embargo, se dieron la molestia de llamar. En ese tiempo todavía no estaba esto de las redes sociales tan como es hoy día, digamos, porque hoy día es mucho más fácil en el sentido, digamos, que se sepa cuando algo le pasa a alguien. Claro. Pero muchísima gente, mira, desde los alcaldes, desde todos los alcaldes que ha habido acá, con los que he compartido, hasta personas de toda índole, de toda actividad, digamos, que se tomaron la molestia de llamar, ¿no? Y personas con las cuales nosotros incluso habíamos perdido algún contacto cuando lo tuvimos por motivos laborales o lo que sea. Entonces eso a mí me llamó poderosamente la atención y como te digo, siempre bromeo con eso. Así, yo ya sé ya como... Esas son las cosechas positivas. Claro. Y en eso, a propósito de eso que decías tú antes, en mi pequeña producción audiovisual de estos años, llevamos, ¿cuántos son? 27, con el canal transmitido por BTR, como 27 años. Muchas personas participaron de eso, a lo que tú decías, acceso a que tengan muchas personas, o sea, aquí por supuesto que en esta producción no habían estrellas, pues, o sea, no, ¿te fijas? Es simplemente gente como nosotros, común y corriente, que podía decir algo. Entonces, yo tengo recuerdos muy, muy bonitos de muchos entrevistados, de mucha gente con las cuales conversamos. Fíjate que hay un programa que tuve un buen tiempo, que se llamaba Nuestra Gente, y era justamente eso, igual como lo estamos haciendo ahora, era conversar con alguien de Angol. Y hablamos con muchas personas, sí. Y recuerdo muy claramente al Pollito. ¿Te acuerdas del Pollito, el que vende café en un kiosco allí? Sí. Que fue muy bonito eso, que a mí me encantó y a él también le gustó mucho. Y mucha gente también dijo, oiga, qué buena la entrevista al Pollito. No recuerdo el nombre ahora de este joven, un emprendedor Pollito, que hay ahí. Pollito, sí, un emprendedor que hay ahí que todavía creo que está en eso. Por ejemplo, gente como ella, ¿te fijas? Como él. Entonces, tuvimos la oportunidad de conversar y muchas veces aquí, porque este era el set. O sea, nuestra casa, si no hay más. Claro. Porque el tema no es la casa, si el tema no es lo que se está viendo detrás de las cámaras, el tema es lo que estamos conversando, el tema del mensaje. Aquí entrevistamos muchísima gente, por supuesto, la gente del ámbito de la política, por supuesto, pero también mucha gente del ámbito cultural. Yo he tenido grandes satisfacciones, por ejemplo, cuando me ofrezco para grabar al coro profesores, por ejemplo. Claro, no son grabaciones magníficas, sino extraordinarios, pero hemos plasmado el esfuerzo de ellos, la calidad de ellos y la hemos tenido y la hemos transmitido. O cuando trabajamos, por ejemplo, con un hombre que ya le están diciendo mecenas, don Roberto Cooper, que encabeza muchas actividades culturales a través de la municipalidad, a través de la agrupación cultural Raíces de Purén, y donde nosotros muchas veces le hacemos los audiovisuales y ahí salen cosas extraordinariamente lindas, que nos satisfacen a nosotros. O sea, yo he estado presente en cuántos lanzamientos de libros de Angol.
¿Te fijas? ¿Cuánto? Tú mismo, por supuesto. ¿Te fijas cómo está? ¿En cuántas exposiciones? En fin. Entonces, esas son las cosas. A eso me refiero yo con el mensaje. Si para hablar brutalidades la televisión nacional está llena de eso, pues eso nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces, esta simpleza de medios, pero también es una puerta abierta para que la gente se haya expresado, y también vamos a seguir haciéndolo de alguna manera, solamente que ya no lo vamos a hacer por la red de BTR, porque hemos terminado con esa área. Fíjate que a propósito de esta, ¿cómo te dijera yo? De este prestar a la comunidad las puertas abiertas de la emisión televisiva que tú durante todos estos años has tenido bajo tu dirección, a tu cargo, con todo lo que ello implica. Hace 23 años, por eso lo anoté aquí, hay un video de la primera presentación que hizo el concertista Germán Gajardo acá en el Hospital de Angol, en el auditorio del Hospital de Angol, donde yo le hago una entrevista a Germán para digamos, el canal. Claro. Y ahí se me ocurre decir que estamos asistiendo al nacimiento de un gran artista que estoy seguro que será, digamos, una notabilidad a nivel internacional. El joven Germán Gajardo, que ha terminado recién su concierto. Claro. Ese lo vi yo con Germán tomando un trago, por cierto, allá en Hamburgo. Allá está Germán ahora, pobrecito. Increíble, o sea, nos emocionó mucho porque estábamos allá con Margarita y con Ramona, la señora de... Sí, porque ella también es concertista. De Germán. Oye, mira, te tengo esto, a ver. Oh, pero mira dónde estás tú, mira, esa es la voz mía. Claro, estaba chiquitito. Si tú me presentaste. Estaba chiquitito. Y aquí estoy, pues, claro, y aquí estamos. Claro. Y lleva 22 años en Hamburgo. Por eso digo que hace 23 años que tiene en su poder esa exclusividad. ¿Sabes que quien grabó muchos de nuestros programas, desde informativos hasta montones de cosas, es Iván Rifo, que siempre me ha dicho, oye, recordemos esta cosa. Yo tengo hartas grabaciones que grababa del canal, muchísimas, pero muchísimas. Hay cosas que tú ni te acordás. Y la verdad es que, por supuesto, que hay muchas cosas que no me acuerdo. Además, muchas cosas que yo no hice tampoco, ni directamente ni nada. Y él, yo sé que tiene mucho material también, y siempre se acuerda de las cosas. Y lo más probable es que tenga ese, porque Iván, imagínate. Claro. Así que esos rescates históricos, y que son realmente tesoros. Y que esa es la gracia de estos medios audiovisuales, digamos. Ahora, porque, ¿sí? Perdón, TV Sur Producciones, que es tu marca registrada, ¿verdad? ¿Dónde va a estar refugiada? ¿Dónde va a estar, digamos, en la noticia, por así decirlo? Bueno, vamos a seguir a través de redes sociales. Lo que pasa es que yo durante mucho tiempo esto se llamó Canal 2, TV Sur Producciones, y muchas veces la gente se quedó con el nombre de Canal 2. Claro. Y el Canal 2 proviene de qué? Proviene del portador de señales, que es BTR en este caso, antes fueron otras empresas. Claro. Y que ellos tenían como canal de servicios a nivel nacional en todas sus compañías, el Canal 2. Este canal de servicio era un canal donde nosotros entregamos información a los clientes. Yo, como gerente de BTR de todos estos años, todo ese tiempo, digamos, yo tenía que poner ahí informaciones sobre los nuevos canales, los cambios de números, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso después empezamos a hacer algún servicio social con nuestros abonados. Si alguien vendía su auto, yo le pasaba un aviso. Era el canal de servicios de BTR. Claro. Entonces, en ese canal de servicios a mí se me permitió insertar unas horitas, un rato de producciones locales. Así partimos. Y por eso que se marcó el Canal 2. Y mucha gente habla de Canal 2 nomás. Claro. Pero el Canal 2 es porque salía la frecuencia 2 de BTR, nada más. Que incluso en algún momento BTR pensó cambiar su canal de servicio, pero llegamos a un acuerdo porque el Canal 2 se había metido esa marca ya tan fuerte que era. Claro. Ya. Entonces, pero ya este mes, en julio, digamos, yo ya no sigo transmitiendo mis producciones a través de la marca, a través del Canal 2 de BTR. Ahí había compromisos diarios de información y cosas que ya no estamos en condiciones de hacer, digamos. O sea, yo estoy en otra época de mi vida, estoy
haciendo lo que me gusta nomás. Claro. Entonces, pero seguimos produciendo que van producciones que van a redes sociales. Ahí está Carrillo, que José Luis siempre ha estado trabajando en esto, digamos, un colaborador permanente. Él está también levantando cosas en redes sociales, y yo también pretendo hacer algunas cosas, lo más probable ya en algún tiempo más, cuando tenga más tiempo, pero más libertad laboral, pero no vamos a dejar de producir algunas cosas que son importantes y que la verdad que nadie las hace, porque no son cosas que se vendan, no son comerciales. Claro. Yo para el área comercial yo no sirvo. En esta área, en comunicaciones, no sirvo a hacer cosas comerciales. O sea, a mí me gusta otro tipo de promover otro tipo de cosas, otro mensaje. La misma, sí, claro. La misma línea. Claro, y mucha gente aquí en Angol con la cual tenemos afinidad, por eso nombraba yo a don Roberto. Yo en eso estoy apoyando. Por eso, un día grabando el concierto el concierto de Navidad del coro, yo le decía, cuando me jubile, le decía a mi señora, yo me voy a dedicar a seguir al coro por donde vaya y les voy a filmar todas sus cuestiones. Claro. Voy a ser el socio audiovisual del coro. Eso me gusta. Y en el fondo es una verdad, digamos. O sea, no sé si lo vamos a poder hacer, y no sé si ellos me aceptan, pero en el fondo eso es el mensaje que a mí me gusta. Yo estoy comprometido por el área de la cultura, el área el área formativa. En realidad ahí viene la parte de profesor, claro. Ahí se mete la parte de profesor, así que en eso vamos a seguir, pero ya de manera más voluntaria. ¿Podríamos decir, redondeando toda esta conversación, Nelson, igual que el padre Hurtado, contento, señor? Contento. Sí, claro que sí. Hay una sola cosa que en este minuto todavía no me hace cerrar un círculo. Yo llegué a Angola a hacer una radio y ahí está. Puede ser buena, mala, chica, pero ahí está. Me tocó en Angol partir con la televisión por cable, ahí están las redes, la gente, que los abonados de tierra están ahí. Me propuse partir con las transmisiones de una productora local de audiovisuales, ¿te fijas? Y si bien es cierto, estamos haciendo pocas cosas y lo estamos haciendo por otras redes ahora, pero hay canales locales de televisión que son muy interesantes, proyectos muy buenos, que están con noticias, están haciendo, o sea, digamos, la producción local de televisión en Angol funciona. No por mí, sino que funciona porque se vio que era un nicho que había que cubrir, y la gente lo está haciendo, los que están en eso lo están haciendo muy bien. Pero eso está. Entonces, hay una cosa que espero que se pueda, que sea la última pata. Y mi otro largo paso en Angol es en la educación, en el Colegio San Francisco. Llevo 22 años ahí. Y entre otras labores ahí yo hice el rescate, digamos, audiovisual de la vida del colegio durante 17 años. Y eso está también ahí. No está en la página, en este momento no está publicado, pero por temas de algunas personas. Pero está ese rescate. Entonces también cuando me vaya al colegio, que será pronto, digamos, también quiero decir, yo rescaté la vida de esa institución. De hecho, tengo la primera licenciatura de cuarto medio, filmada, de muy buena calidad. Yo tengo la vida de ese colegio rescatada durante 17 años, y está ahí, y ese fue mi legado. Eso dejé yo. Y eso me alegra, eso me gusta. Así que claro, como decías tú, sí, contento, porque yo estoy intentando ya dejar las actividades laborales, ¿te fijas? Para hacer otras, digamos, que voy a mantener, como estas de las audiovisuales. Pero por gusto personal y por las cosas que me interesa hacer, digamos, que ahora se puede. No necesitas tener un canal tú para decir cosas, tú a través de internet puedes hacer muchas cosas. La internet es muy buena. El problema es que el uso que se le dé nomás, es como todas las cosas, ¿sí? Tener un auto es muy bueno, pero si andáis 200 por hora aquí en el centro es un arma. Entonces el tema es saber usarlo. Entonces pretendo hacer eso a futuro, en el próximo tiempo, con la gente que me gusta, con la gente que me hace bien, por eso que digo, seguramente nos queremos en Angol, porque en Angol nos tratamos muy bien, nosotros sentimos muy bien. Este concepto de vecindad que se da es muy bueno. Nosotros no hemos sido víctimas de la violencia. En fin, nos gustan las frutas y las verduras de por allí, tenemos nuestras caseras. O sea, nosotros enfriamos humitas de una señora que nos vende ahí afuera de un banco. O sea, te fijas, eso es parte de nuestra vida. Claro. Y una parte de una buena vida. De una buena vida. Tenemos amigos que han salido amigos en lo laboral, amigos que han sido en las diferentes partes que yo he estado. Están ustedes, está tu señora, en fin. O sea, hemos conocido mucha gente grata que nos ha hecho la vida mejor. Por lo tanto, no tenemos ningún motivo para irnos de acá. La única cosa que nos está acá y que nos gustaría es el mar, porque mi señora es fanática del mar.
Ya. Ella desde niña se crió, todos los veranos se iban a Viña porque tenía su familia allá, que son sus abuelos. Entonces ella, el mar pero de aquí salimos. Porque somos, le traeremos. Porque nosotros somos harto pateperros, así que salimos harto, así que también viajamos harto y eso también es lo que nos mueve ahora. De hecho, tenemos planificado ahora en unos días más un viaje en tren a Santiago. Mira qué lindo. Claro. Yo que viajé en tren desde cuando era niño y solo en tren. Entonces, esas cosas nos gustan, ¿te fijas? Esas cosas nos gustan. Y esperamos en el resto de vida que nos quede poder hacerlas. Bueno, cuenta conmigo entonces también, porque soy fanático de lo mismo. Sí, pues, estamos. Ya, y qué grato ha sido conversar sobre toda tu exitosa trayectoria de comunicaciones, con la valiosísima contribución permanente de Beatriz. Yo creo que ese es un eje importantísimo en toda esta trayectoria. Claro. Ya, desde el momento en que tú conoces a Beatriz, desde el momento en que conoces a don Armando, tu vida cambia radicalmente y se sitúa definitivamente y para siempre en el gran proyecto que vas realizando permanentemente a través de la información, de la comunicación con los seres humanos. Qué importante es eso. Importante sobre todo en una época y en un siglo de incomunicación. Porque hoy día, y no es culpa de ellos, la gente joven, fundamentalmente, que tiene un mayor acceso y dominio de estos aparatitos, sin duda alguna, que está inmersa en ese mundo. Y ese mundo hace que la individualidad se cultive al máximo por sobre este amor comunitario, por así decirlo, por sobre esta comunicación entre los seres humanos. Hoy día, desgraciadamente, estamos asistiendo a un momento en que la gente no sabe conversar, en que la gente no sabe hablar, en que si hay que redactar algo, por favor, redáctalo tú, porque tú sabes. Entonces hemos perdido totalmente eso. ¿Por qué? Porque no conversamos, porque no escribimos, porque no leemos, en fin. Afortunadamente todavía nos queda a nosotros esa capacidad de poder seguir leyendo y seguir viviendo, te diría yo, en ese mundo maravilloso que es el conocimiento. Fíjate que a propósito de eso, hace poquito, y lo cuento como una linda experiencia también para la gente, mi señora acaba de terminar un curso de pintura hace un poco rato. Rato. Yo estuve en el taller de Víctor. Donde estaba y esas cosas pasan en Angol. Y son gratis. Claro, maravilloso. O sea, más encima. Entonces, hay muchas cosas con que uno se puede enriquecer. Están fascinadas las señoras, Están fascinadas las señoras con esto. Y de hecho, de alguna manera u otra van a seguir y van a seguir haciendo lo otro. Ahora, eso que aparezca, por ejemplo, a través de TV Sur Producciones. Por eso, es el punto. Entonces, también con cambia también el chip. Exacto. Al resto de las, digamos, de las personas que hacen trabajo televisivo a través de los medios informáticos. Y pongo ese ejemplo porque lo que tú hablabas del teléfono, yo trabajo en educación y a mí me da pena como los niños chicos salen de recreo y al lado de la puerta de la sala se sientan todos ahí con su teléfono. No saben jugar. O sea, la época en que nosotros se nos hacía corto el recreo para jugar. Y nos mandaban al baño a lavarnos la cara al resto para que pudieran entrar presentables a la sala después de todo lo que corríamos. Entonces, claro, estas cosas que son sistemas de comunicación nos están incomunicando. No porque los equipos sean malos, es porque el uso que le damos nosotros. Y eso es formación de la casa. Eso es formación de los padres, eso es formación de la casa. Y de repente veo niños de octavo que no tienen teléfono. Pero qué increíble, yo quiero conocer a sus papás, ¿te fijas? Pero es uno en 200. Entonces, esas son las diferencias. Esas son las diferencias que tenemos nosotros los viejos. Estas mentes brillantes que ven ustedes. Nosotros nos criamos de otra manera, aprendimos el valor de la solidaridad, de la vida en sociedad, porque todos dependemos de todo. Y ese individualismo que dices tú es uno de los males de la sociedad.
que es como el origen a muchas cosas malas que están ocurriendo. Mientras no aprendamos a vivir en sociedad, estamos sonados. Si todos dependemos de todo, yo dependo de mis vecinos aquí, todos dependemos de todos lados. Tiene que llegar a una pandemia para que nos sentamos claro. en mano. Oye, y no sé qué tanto nos enseñó. Claro. Yo no sé la suma ahora, sí, qué tanto nos enseñó. Nos enseñó a valorar a la gente de salud. Ya, muy bien. Yo siempre los valoro. Nosotros, como familia, hemos tenido, las veces que hemos tenido que ir al hospital aquí, hemos sido, pero muy bien atendidos. Y yo siempre lo digo eso. Cuando estábamos en el hospital antiguo, no digo viejo, para no ofender a nadie aquí, ¿te fijas? Hemos sido siempre bien atendidos. Entonces, no solo saludarlos para la pandemia. Nuestros funcionarios de salud siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Y en el día a día, y tenemos un lindo hospital nuevo. Claro, falta gente, pero es que las falencias que tiene nuestro hospital son las falencias que tiene la salud en Chile. En Chile, si no podríamos tener mejor salud que en otros. Entonces, pero la atención, la calidad de la gente, el esfuerzo que hace la gente de salud es encomiable. Y nosotros, la experiencia que hemos tenido aquí es realmente buena. Nosotros somos una gente sumamente agradecidos del funcionario de salud, y lo decimos en los medios, lo hacemos en este medio, para que la gente confíe en su hospital, confíe en su funcionario. Exacto. Porque son la gente que nos va a atender cuando lo necesitemos. Tenemos que confiar en ellos. Entonces, de repente esas auras que se crean por un tema, por un hecho en particular, yo soy harto reacio a eso. Y para cerrar una parte de lo que es el mensaje, en esta productora pequeña, en este canal, yo nunca tuve que disculparme ante nadie por haber dicho algo incorrecto, por haber dado una noticia falsa. Claro. Nunca tuve que pedir disculpas públicas, decir, sabe que el otro día dijimos que las cosas eran blancas y resulta que eran negras. No, porque nosotros siempre hemos dicho que este es un medio para que la gente diga lo que siente, lo que piensa y lo que quiere, no nosotros. Exacto. Este es un medio de comunicación. Nosotros no somos comentaristas de nada. Claro. Simplemente somos portadores de lo que usted y lo que esta gente ha dicho. En tantos años, tanta gente aquí en Angol lo ha dicho. Y lo que yo siga haciendo va a ser lo mismo. ¿Me explico? Porque ese es el tema del mensaje al cual yo te decía. Somos un medio de comunicación. Son las personas las que tienen que decir lo que quieren decir. Y de manera respetuosa. O sea, nunca permitimos una cosa de otra manera. Nunca permitimos. Y me acordé de eso por el tema ahora de la salud, que a veces son vilipendiados, son tan maltratados de repente los funcionarios. No siempre con la verdad. Gracias. Bien, pues, amigo. Muchas gracias, Nelson. Bueno, gracias a ti por la gentileza. Gracias por estar en Angol. Gracias sí, por estos ya 33 años acá en la ciudad. Estamos como quedados. Y gracias por ser angolino, más que los angolinos. Sí, porque la verdad es que he tenido la suerte de hacer algunas cosas y han sido visibles. Y eso me agrada mucho, me satisface, digamos. Y agradezco mucho yo a la gente de Angol, agradezco mucho a la ciudad. Hemos tenido una vida bonita. Agradezco que ustedes como matrimonio se hayan establecido en Angol. Sí, estamos en eso. Porque te conozco justamente cuando eras director, desde cuando eras director de Voz de la Tierra. Es decir, durante ese año yo te conocí. Claro. Y desde ahí nunca te he desconocido. Sí, nunca te he desconocido. Sí. No, un abrazo. Vamos a la misma peluquería, en fin. Gracias, amigo. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a Beatriz, gracias, por favor. Amigo. Gracias. Igual a Margarita, ¿no?